Bienvenidos y bienvenidas sean todos a este nuevo video donde vamos a aprender un poco más la pronunciación del quechua. Vamos a pronunciar cada fonema consonántico y es importante que tú estés atento y repitas para que tu quechua sea original, sea único, sea natural. Pero antes de ello te voy a pedir que compartas este video para que más personas aprendan a hablar el quechua. Amigos y amigas, empezamos entonces. En esta clase vamos a hablar directamente de los fonemas consonánticos variables, ¿ya? Pero estamos enfocándonos exclusivamente en lo que se denominan los fonemas reforzados o reforzadas, y en algunos casos lo denominamos glotalizadas, porque al momento de producir el sonido estos necesitan mayor esfuerzo, mayor fuerza para producir el sonido. En los anteriores videos hemos aprendido ya las simples y las aspiradas. En esta clase exclusivamente hablamos de las glotalizadas y reforzadas. Y para vuestra información tenemos aquí un grupo de 5 fonemas, de los cuales 4 son reforzadas y la última es una glotalizada. Importante, chicos, saber la pronunciación correcta de estos 5 fonemas va a ser muy fundamental para nosotros. Por eso es que en esta clase te voy a pedir que estés muy atento. Aparte de ello, es importante también saber que estos fonemas reforzados o glotalizados son aquellos que tienen, ¿qué cosa? Un elemento importante que vendría a ser el apóstrofe, que denominamos o que está en cada uno de ellos. Bueno, para empezar también debemos saber que existen dos reglas muy importantes que durante el proceso de aprendizaje hemos estado viendo, que es para el fonema K, K y K, que estamos viendo aquí en el cuadro rojo, y para el otro fonema que podemos observar en la parte inferior. ¿Cuál es la regla? Que para este primer fonema que voy a enmarcar, va a trabajar solamente con 3 vocales, A, I, U. Solo es esta la regla general, solo con las 3 vocales. Y en caso de la siguiente que estamos viendo aquí, va a tener que trabajar con las otras 3 vocales, A, E, O. Y para eso pueden encontrar aquí en el libro todo el material que estamos viendo. Ahora sí, amigos, entramos al primer fonema consonántico que es importante saber el día de hoy. Fonema consonántico reforzado, ¿ya? Que vendría a ser aquí lo que estoy demostrando en la pantalla, el primer fonema que tiene el sonido, ¿ya? Palatal, ¿ya? El sonido palatal que vendría a ser el fonema cha. Escuchen bien, fonema consonántico, ¿ya? Que según el punto de articulación es palatal. ¿Y cómo suena? De la siguiente manera, cha, cha. Y para eso, para aprender un poquito más de este fonema consonántico, podemos ver un poco de silabeo. Mira, fíjense, vamos a practicar el silabeo para saber diferenciar claramente cada uno de estos fonemas. Aquí está, miren. Tenemos 3 grupos de ese fonema consonántico. El que está con amarillo, que estoy mostrando aquí, viene a ser en el caso del simple. ¿Ya? Como hemos aprendido, cha, che, chi, cho, chu. En el segundo caso encontramos el aspirado, que hemos avanzado en anteriores videos, y también aquí voy a dejar la descripción, ya, aquí voy a dejar un enlace para que tú puedas ver. ¿Cómo sería? Cha, che, chi, cho, chu. Y por último, hoy día nos enfocaremos en el trabajo del fonema, ya, reforzado. Cha, che, chi, cho, chu. Recuerden que este es un sonido bastante explosivo. Cha, che, chi, cho, chu. Y es importante que repitas la pronunciación. Ahora, según el punto y modo de articulación lo podemos encontrar en el libro, es un poco de teoría, pero lo que nos interesa más es saber cómo se pronuncia, cómo suena la pronunciación de esta. Por ejemplo, en el término número 1 encontramos aquí. Escuchen bien. Aquí. Aquí. Término 2 es chin. Chin. ¿Ya? Término 3. Chia. Chia. 4.
chasca, chasca. 5, chaqui, chaqui. 6, chuspi, chuspi. ¿Ya? Luego tenemos el término número 7, que vendría a ser chuti, chuti. Número 8, chechtai, chechtai. Número 9, chochni, chochni. 10, charwi, charwi. 11, chahlai, chahlai. 12, charan, charan. Otra vez, charan. Entonces, esta sería la correcta pronunciación de cada uno de estos fonemas. Es importante que practiques un poco más ya esta pronunciación para que tu quechua sea original. Amigos y amigas, llegamos al final de este video y nos vemos en el siguiente video donde vamos a aprender otro fonema consonántico. Y aparte de ello, si deseas adquirir este material, este libro, tenemos aquí en la descripción de nuestro canal o de este video, estoy dejando un enlace para que tú puedas acceder a este libro. Entonces amigos, nos vemos en el siguiente video. Tupananchiskama.